¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Miradas al Derecho para el Portal Judicial. Recuerden que somos un espacio de información jurídica y que trata de entender también los derechos humanos desde otras narrativas como lo es el cine. Y para ello aprecio mucho de verdad que nos haya aceptado esta invitación una destacada documentalista. Ella es Luciana Caplán. Luciana, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de discutir temas importantes, ¿no? Sí, temas importantes y que se generan a través de tu trabajo, que es el cine documental. Y quisiera empezar por ahí. Eres cineasta, Ujú. pero ¿por qué hacer documentales? ¿Por qué particularmente elegir este cine? Pues yo creo que el cine de alguna manera es siempre cine, o es cine documental, o es cine ficción, o es cine de animación, pero pues finalmente es una obra cinematográfica que cuenta historias, que tiene narrativas y que finalmente tiene un punto de vista. Entonces, a mí siempre me parece mucho más emocionante tomar estas historias de la realidad y de alguna manera crear una obra cinematográfica, porque finalmente no es que el documental es totalmente subjetivo y es la verdad, ¿no? Mm, Es un punto de vista del director, y es como contar historias con elementos de la realidad, pero hay mucho también, pues, de la construcción, del punto de vista del cineasta, para mí es un poco lo mismo, ¿no? Nada más que creo que siempre mi idea es que ¿por qué voy a inventar historias o a contar historias de ficción si la realidad es tan increíble? No encuentro estos personajes maravillosos con sus características tan únicas que es muy difícil como inventarlas, ¿no? ujú, Entonces, pues sí me considero ante nada una cineasta, mm. pero aunque escogí un poco, pues, estas historias de la realidad para contar, para narrar, ¿no? Mis puntos de vista y que pues, creo que no lo veo como algo fuera del cine. Al contrario, es igual, igual de cinematográfico hacer documental que hacer ficción. Sí, porque también tiene que ver el punto de vista de quien dirige, ¿no? Em, y sobre esto, pues has contado una historia, creo que tu historia más reciente, Ujú. sobre personas que hacen un trabajo indispensable y que a pesar de eso son como invisibles, ¿no? Como que para todos nosotros pasan desapercibidos y que tiene que ver con el personal de limpieza, tanto de la calle como de los lugares, y que se llama Tratado de Invisibilidad, tu más reciente documental. Cuéntanos tú en realidad de qué se trata. Pues bueno, o sea, realmente siempre me han interesado, la verdad, los derechos laborales, porque creo que hay como una falsa idea que no debe existir un estado de bienestar, cada vez menos, y creo que los de la falta de derechos laborales, la precariedad laboral tiene tanto que ver con eso, es como no, realmente darle el lugar que merece a las personas de su calidad de vida, de su calidad laboral, de el estado de salud, algo pasa que todavía estamos muy alejados de abrazar un estado como de bienestar para todos, y sobre todo para las clases más bajas, ¿no? Porque desgraciadamente, pues, muchos me decían, porque es un proyecto en el cual empecé, pues, a entrevistar a muchísimas mujeres de limpieza, pero todas de los espacios públicos, porque lo que a mí me parecía interesante es que, digo, hay estas injusticias laborales en el ramo de limpia, en lo privado y lo público, pero me parecía tremendo cómo estas trabajadoras realmente son empleadas del gobierno, o sea, limpian los espacios públicos, ¿no? Y deberían tratarse como tales, pero hay una especie como de zona gris en la cual el gobierno no las considera sus empleadas y las empresas piensan que de alguna manera son del gobierno, ¿no? Entonces, hemos caído en una especie de hoyo legal muy complicado y que nadie está hablando de eso, que nadie lo conocía. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, dije: "Hay que hacer una película sobre esto", porque es brutal, ¿no? Es brutal y además, un poco lo que me di cuenta, y por eso también tiene ese título, es que ni siquiera yo a veces me daba, o sea, no reparaba en ellas, ¿no? Así como mucha gente. O sea, sí las saludas, pero es como alguien, son personas que están muy cerca de nosotros todos los días, en todos los espacios, y no las volteamos realmente a ver, es como si los espacios se limpiaran solos, ¿no? Ujú. Es como que esa idea me pareció muy impactante. Entonces, no solo dijo que quiero hacer una película sobre el ramo de limpia en los espacios públicos con toda esta
cuestión de la subcontratación que es brutal. Pero creo que todos estamos un poco ciegos, ¿no? Y no es que sean invisibles, nosotros las invisibilizamos, nosotros escogemos no mirar. Ujú. Entonces, con todas estas reflexiones, pues decidí empezar a hacer este proyecto, que fue pues todo un reto, sobre todo porque era muy difícil, ¿no? Que estas mujeres pudieran hablar, están obviamente muy amenazadas, no se les puede hacer. Sí, las empresas se encargan de que no hablen porque saben lo que están haciendo. Entonces ellas tienen mucho miedo, entonces sí sabía que era un reto fuerte, pero pues también es parte, ¿no? De hacer películas que implican un reto y eso también tiene algo de divertido, ¿no? Decir, yo sí puedo hacer esto, no por una cuestión solo personal, pero decir, no se van a salir con la suya, claro que Y van a hablar estas mujeres, ¿no? claro, y esas son como las bondades del documental, nos acercan a historias que regularmente nosotros no buscamos, ni nos encontramos, ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Ya tenías como esta intención, ya tenías como esta idea, pero justo de lo que me hablas, ¿qué encontraste? ¿Qué historias te encontraste ahí? Pues la verdad es que a mí lo que me interesaba es sí visibilizar justamente esta situación de la subcontratación, porque todo el ramo de limpia de los espacios públicos de estas ciudades y de gran parte del país está subcontratado. Ujú, Eso fue como el primer shock, ¿no? Porque dije, bueno, a lo mejor en algunos espacios, en la escuela de cine, en ese lugar, no, todos los espacios están subcontratados. sí, porque incluso hasta en la Cineteca, No en la Cineteca, pero en todas las oficinas públicas y la Secretaría del Trabajo. ujú, Aunque dicen que no, pero sí, realmente está todo subcontratado, ¿no? Las calles, sí, o sea, todas las oficinas públicas, obviamente el transporte, porque sale el metro, que es ujú. como siempre digo, como el último círculo del infierno, porque las condiciones laborales ahí son brutales. Entonces, es como de repente despertar, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Estas personas que sostienen las ciudades, que están trabajando y viviendo en esas condiciones, es una vergüenza, ¿no? Sí, Realmente creo que es una vergüenza, pero creo que a nadie le importa a mí un poco mi preocupación eh, y lo que yo pude empezar a ver es que a la gente no le importa porque siente que pues, la gente que limpia es gente sucia. Y es como, bueno, pero pues ellos para qué tienen ese trabajo. Así, bueno, pues resulta que en este país una gran cantidad de personas no han podido terminar, o sea, han llegado hasta la secundaria, si bien les va y no pueden encontrar otro trabajo. Es una cuestión social, no es una cuestión de si le echas ganas, te va a ir bien, pues no, pues, sabemos el país, ¿no? Entonces, pues sí hay una especie de desprecio, ¿no? ujú. Y yo creo que de todos, aunque no lo queramos admitir, ¿no? Alguien que limpia es sucio, es como cuando los sucios somos nosotros. Sí, 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 claro. Entonces, pues todas ese tipo como de reflexiones, ¿no? Empezaron a surgir y bueno, para mí lo más importante era encontrar quien quisiera hablar, porque lo que yo quería no es que hablara las empresas, no, quería que ellas contaran, Ujú. ¿no? La historia. Entonces, es que fue difícil porque tuve que acercarme un poco a escondidas, porque si veían que estaban hablando con alguien, las podían correr y les daba miedo. Entonces, pues en todos estos espacios, en las calles, en la cineteca, de hecho, en la Cineteca fue más fácil porque había esta apertura, porque Ujú. me conocían, y bueno, era un poco un espacio, el metro, que ahí sí, realmente el trato de terror que ejercen contra el personal es brutal, ¿no? La verdad es que, o sea, sigue siendo así. Pero bueno, digamos que empecé a transitar en todos estos espacios y lo que les pedía es que me dieran su número celular, que ahí no se podía hablar, entonces las que querían y las que estaban de acuerdo, pues, más o menos les contaba lo que estaba haciendo y después desde mi casa les llamaba por teléfono y hice muchas entrevistas por mensaje de audio, porque además era como en medio de la pandemia, entonces era difícil también, uno más dificultad. Pero bueno, así la verdad pude hacer como varias entrevistas y enterarme más de cuál era la situación y qué es lo que estaba pasando. Y pude seleccionar algunas, ¿no? Que me parecían como más interesantes, pero como había un montón, y no todas querían hablar. Mira. Y a partir de eso empecé a trabajar con ellas, las empecé a filmar, hice unas entrevistas en un foro que fue en la película y después
empecé un poco a salir y a buscar, o sea, creo que la estructura que tiene un poco la película, yo salgo a preguntar, pues pasó mucho así también, ¿no? Hay cosas más trabajadas antes, pero otras, ¿usted qué hace? Y ¿le gusta su trabajo o no? Y que no, es como esta búsqueda del documentalista, pues, encontrar un poco lo que está sucediendo, ¿no? A partir de sus voces. Y hablas un poco de este como desprecio que se tiene hacia estas Mm, personas. Y sí, o sea, a nosotros nos gustan los lugares limpios, pero pocas exacto. veces destacamos o reconocemos a quien hace esa labor. Y es un tanto nosotros y es también un mucho las instituciones Ah, y las condiciones estas de si hablas, te corro, ¿no? Si sí, das una entrevista, te corro. Incluso hay en el documental como una manifestación sí, y hay alguien que dice, todos los que salieron en televisión sí, sí, manifestándose se los quedarán sin corrieron. trabajo. Ajá, sí. Y hay un recurso muy interesante que usaste en este documental, que es el utilizar actrices Ujú. para darles voz a quienes no podían salir a cámara, ¿no? Sí, sobre todo aún, bueno, aún ellas realmente representan justamente a esta mujer que trabaja en el metro, se llama Claudian, que es un personaje, pues, la verdad, muy intenso, muy fuerte, una mujer que habla muy bien, que tiene mucha rabia también. Dice, bueno, es que si yo la saco a ella, o sea, la van a correr, de por sí está. ¿Yo cómo hago para que este testimonio, que me pareció el más fuerte de todos los que dije, bueno, pues a mí me gusta jugar también mucho con la forma, con ver de qué manera se puede. Dije, pues voy a contratar actrices y que lean su testimonio, ¿no? Y fue una experiencia bien interesante. Y después las metí a limpiar el metro. O sea, conseguí permiso para eso, no para que me dejaran filmar a las verdaderas mujeres de la limpieza, sino que tuve que meter actrices y, pues, o sea, obviamente, sin pedir un permiso para eso, inventé que era un proyecto de ficción y eso, después en la cineteca, o sea, como no podía filmar en el baño del aeropuerto, porque el aeropuerto es otro espacio que, de hecho, es federal, ¿no? Pero Sí. es, bueno, ahí hay otro, es un otro horror. Entonces, obviamente, no me dejaban filmar en los baños, entonces llevé a la protagonista del aeropuerto, que es un gran mujer, gran personaje, y la llevé al baño de la cineteca y ahí hicimos como si todos estos juegos, pues, un poco para poder mostrar qué estaba pasando sin pues, todas las cosas que hay en contra, ¿no? Y se manejan ahí, sí, los derechos laborales, porque incluso hay historias de personas que se llevaron sus dineros, se llevaron sus prestaciones Sí, sí, y sí, empezaron una batalla legal, pero también hay otros derechos como estas formas de violencia, porque claro. invisibilizar a estas personas Sí, sí, sí. también es una forma de violencia, ¿no? Así lo pensaste. No, exactamente, o sea, es porque la pobreza es una forma de violencia, ¿no? Una forma de no dar no tener un salario justo, no trabajar más horas, ¿no? De las que son de alguna manera, pues legales, ¿no? El maltrato, la coerción, todas las de la, o sea, para las mujeres también, pues esta cuestión como de acoso, de abuso sexual que en el metro es brutal, Ujú. ¿no? Entonces, había como tantas situaciones que denunciar, que era un poco también, decir, bueno, hasta dónde, qué, pero había algo que era muy claro, que no importa si estaban en el metro, en la calle, en el aeropuerto, había ciertas cosas que eran iguales para todos. Por ejemplo, cosas tan brutales que si faltaban un día les descuentan 500 pesos. Ujú, Dices, ¿cómo a alguien que gana a la quincena 2.500 pesos le quitas 500 por dar un día? ujú. Y eso está totalmente como permitido. Pero quién está regulando estas cosas? O sea, ¿cómo puede ser? Yo no conozco ningún otro trabajo donde te quiten esta cantidad de dinero si faltas un día con ese nivel. No, y además, Sueldo. ¿en qué trabajo también, tienes que poner tú los No, utensilios con no, los que vas a trabajar, ¿no? por supuesto. Bueno, también pasa, o sea, con la policía, hay es que creo que nosotros somos muy ciegos de lo que pasa alrededor, pero uno empieza a preguntar y a ver lo que realmente pasa en este país, sobre todo con el estrato más bajo y con los salarios, digamos, más precarios, y es terrible porque es como un castigo, ¿no? Sí. Como un castigo pues, extra, ¿no? Además de que tienes trabajos que son difíciles, eh, que tienen que estar luchando contra muchas cosas, además de todo, ¿no?
tienen que lidiar. Es como, ¿por qué hay este castigo extra? Una indolencia de las autoridades que a mí realmente, y no importa el partido que sea, porque esto ha pasado con el PRI, con el PAN, con Morena, o sea, no hay ningún Siempre. cambio, Ujú, no hay ningún cambio. No quisiera pasar, bueno, ahora, no, nada. ujú. Entonces, eso da todavía más miedo y más coraje, porque dices, es que ¿cuándo va a cambiar esto? Nunca. Hablabas al principio de esta charla sobre como un entorno gris Mm. para ellas, ¿no? Como si vivieran como en este, como en su propio mundo, como en su propio universo, porque no, la gente no los voltea a ver. Y quisiera saber si por ahí va tu recurso estético de hacerlo a blanco y negro. Pues no realmente, porque yo sí creo que obviamente es una situación muy complicada, pero también ellas tienen, muchas de ellas, una vitalidad, una realmente, ¿no? Una fuerza para salir adelante, para seguir viviendo, y que no lo celebro como, ay, mira, es que los mexicanos, qué alegres somos. No, pues hay una cosa también de aguantarse cualquier cosa que no me parece bien. Pero no, o sea, realmente que creo que la idea de blanco y negro vino más con, como eran espacios, son espacios siempre como muy chillones, ¿no? Y como que siento que distrae muchísimo pues justamente a ir encontrando a estos personajes, a sus entornos, como que la distracción no debería estar por ahí, sino quería que fuera como más, como homologar estos espacios. Y además que hay algo que me parecía también bien importante, que Blanco y Negro lo que sí te da es una especie como de estilización de la imagen, ¿no? Hay cierta Ujú. belleza como extra, este blanco y negro, y es que se merecen ser retratadas con belleza, no una vez más con el amarillo, con el naranja fosforescente y el verde, entonces chillones, como que lo que se espera, ¿no? Ya no es gente que limpia ¿no? Y sus vidas son horribles, digo, pues no, pero también es gente con mucha belleza, ¿no? Realmente hay belleza en todos lados, entonces no es algo que no esté y que esté inventándolo, sino hay que ver desde otro lugar. Sí, porque además es un blanco y negro muy estético, Sí, muy bien exacto. cuidado. Entonces me parecía lindo justamente algo que uno espera, cierto tipo de imagen y esto. Entonces decir, pues también eso, se merecen ser retratadas con belleza, ¿no? Desde otro lugar. Y también le da una sensación como atemporal. Esto puede estar pasando hace 40 años, o sea, y sigue pasando, entonces como de no es en un momento específico, digo, debería darme más vergüenza cuando dicen que es un gobierno para el pueblo, eso, ¿no? Entonces a mí me da todavía más coraje, pero digamos que podría haber pasado, no sé, hace varias décadas o dentro de varias décadas adelante, también le da esa, no, no tanto como que, claro, porque es un mundo negro, Ujú. que no, justamente, pese a todas las cosas que me daba ay, digo, hay personajes muy diversos, que eso es la otra cosa, no todas son iguales, no todas son mujeres que limpian, ya cada quien es distinto, tiene su vida, su personalidad, su situación, entonces era como también esta posibilidad de crear como personajes, ¿no? Decir, cada quien es distinto, no vean eso como que también hacemos mucho, ¿no? Es alguien que limpia, que ya tiene y pasa con mucho trabajo. Claro. Comentabas también que pues, no es un problema nuevo, que es No. algo que ya ha ocurrido Ujú. pues con todos los partidos, con todos los Sí. gobiernos, en muchas administraciones. Ujú. ¿Ha generado alguna reacción al respecto? No solo en el espectador, que sí es importante, sino a nivel institucional. Pues la verdad es que desde que empecé este proyecto, sí me planteé que había que hacer una campaña de impacto, que es lo que a veces se hace en los documentales, pero esta para aquí era muy importante porque sí se puede quedar en el espectador. Obviamente creo que causó como muchas reacciones, mucha gente empezó, ¿no? Hay gente que me hablaba y me decía, es que ahora los veo en todos lados. Y yo digo, pues sí, es que están en todos lados, ¿no? Entonces creo que todo eso está muy bien, pero pues tiene que haber un cambio, ¿no? Sobre todo en este esquema de la subcontratación que me parece fundamental. Pues, bueno, a lo mejor va a seguir habiendo subcontratación, porque tienen que regularla. Puede ser que no regulen nada y que se laven las manos de algo que por eso desde un principio me pareció muy importante hacer una campaña que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir, hicimos una cita con la Cámara de Diputados, la diputada
Patricia Mercado, que siempre ha trabajado con algunas cosas, derechos laborales, nos arropó, fuimos ahí, hablamos con ellos, fuimos a varios espacios, y hubo mucha prensa, hubo mucho, ¿no? Realmente decir, esto está pasando, y sí pasaron cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Cámara de Senadores, donde había su contratación, la quitaron. Ah, muy Como bien. un par de semanas después de que... Entonces, hay cosas que empezaron a cambiar, pero yo la verdad la última vez que fui a la Cámara de Diputados, yo realmente tenía toda, bueno, sigo teniendo, pero ahora un poco más realista. Piensa que ellos saben perfectamente lo que están pasando y realmente no les importa, o sea, como que la reacción era de, pues sí, ujú, sí, pues sí, sí, no, está grueso. Todos los diputados Claro. pueden hacer un... Entonces, la verdad es que, y también otra cosa que obviamente me di cuenta y que pues necesita más que nada mucho más trabajo, es que es muy difícil que se organice, ¿no? Ujú. O sea, muchas de estos trabajadores. ¿Por qué? Porque obviamente están todo el día trabajando, ¿no? No tienen espacio mental, físico para, bueno, entonces nos vemos después del trabajo. Es muy difícil. Y hay esta educación de no, es que si habla que va a pasar algo, es que quién sabe. Entonces es algo, a lo mejor la pared va, ¿no? Que fue como también más fuerte, o decir. Entonces sí hicimos algunas cosas, logramos que pasaran unas demandas, pero la verdad es que muy poco todavía, porque siento que dicen, no, bueno, ya, la verdad yo no tengo tiempo a hacer esto, la verdad es que no va a pasar nada y a lo mejor hasta me acaban corriendo y voy a perder lo poco que tengo. O sea, hay como, esa es una barrera bien fuerte para derribar, que la gente se organice, que digan, ok, o sea, después empieza a haber como tensiones entre ellos. Entonces, claro, a eso le apuestan, que los tienen pues esclavizados todo el día. ¿Quién se va a poner a Y además pensar? parte fundamental es escucharlos, ¿no? ¿Y cómo los vamos a escuchar si no los dejan hablar? No, pero obviamente no tienen ninguna intención de Ujú. escucharlos. Lo único que quieren hacer es lucrar. Esa es la terrible realidad. Y quien diga otra cosa, la verdad, no. Luego, claro, estas empresas son una mina de oro. Ujú. El gobierno o sea, se desentiende, ya no tiene que ser el malo de la película, porque de por sí, pues, los tratos hacia ese rubro es terrible, pues se lo da a ellos, no checa lo que están haciendo y todos estos grupos están felices y hacen una cantidad de dinero. ¿Tendrías como algún llamado al respecto? Pues realmente suena, a mí ya me parece que todo suena como tan naif, pero realmente es decir, ¿cómo, o sea, qué país queremos tener? O sea, queremos tener un país en donde la mayoría de los trabajadores están en este estado de precariedad y por lo tanto eso genera violencia y un montón de problemas sociales. O queremos tener un país donde, digamos, que los trabajadores tengan o sea, un trato mínimo con, con salarios de los cuales puedan sobrevivir, ¿no? Ya ni siquiera es que esto no es Suiza, ¿no? Pues claro que no, pero con ese tipo de cosas finalmente pues, dejan pasar. Entonces, tiene que haber una voluntad política. Si no hay voluntad política, nada de esto va a cambiar, pero como no quieren tocar a alguno de estos grupos, porque insisto, hacen muchísimo dinero. Entonces, y se esconden un poco, porque uno los interpela y se hacen, no, 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 es Sí. muy, yo la verdad lo vi, me pareció, y ni siquiera llegamos como esferas muy altas, pero sé que claro, abogada lo sabe, porque de hecho se enteró y puso como a hacer ciertas investigaciones, pero no pasó nada. O sea, la gente sabe, porque sabe que es una cosa terrible, injusta, pero bueno, como realmente quizás no es un tema donde se pueden lucir políticamente, ¿no? Finalmente pues, son los de la limpieza. Sí, Pero digo, acá, conocimiento lo hay, lo que no hay es voluntad. sí, no hay voluntad, siempre piensan que hay que poner, pues, los esfuerzos donde se pueda lucir, donde puedan decir, logramos una cantidad. Y yo creo que también están rebasados porque la situación actual en muchos sentidos es tremenda, ¿no? Entre Estados Unidos, la inseguridad espantosa. Pues es cómo va a haber cierta seguridad en este país justamente con esas desigualdades sociales. Y esto es una parte muy importante. Están generando más desigualdades sociales, ¿no? Como una persona que gana 5,000
pesos al mes y trabaja todo el día y además tiene que comprar sus utensilios de trabajo y Ujú. además tiene que comprar su uniforme y además es realmente creo que debería pues indignarnos a todos. Y porque esto no habla solamente del ramo de limpieza, creo que esto habla que en general los derechos laborales cada vez son más magros, Ujú. cada vez se toman menos en cuenta. Si uno habla con los jóvenes, ¿no? Que están empezando en el mercado laboral, se da cuenta que todos son, ¿no? Pues en esta misma situación súper precaria, sin contratos, siempre trabajando de más, que no les pagan a tiempo y nadie parece como preocuparles suficientemente esto y pues no es nada más el ramo de limpia, aunque me parece pues especialmente preocupante porque en general son las personas que los trabajos más precarios y están en una situación cada vez más, este camión de la basura, Ah, sí. pues sí, más vulnerable, entonces, pero bueno, insisto, creo que no hay voluntad política para cambiar eso y espero que podamos seguir haciendo cosas, no estamos intentándolos, pero sí, a mí me ha frustrado mucho que siento que no hay, no hay respuesta, ¿no? No hay ni siquiera una indignación, este, como actuada, ¿sabes? Ujú. Claro, sí, no, pues sí, no, pues está grueso, ajá. Sí, qué difícil, ¿no? Pero, Ujú, muy difícil. pues, ojalá que así como hubo este cambio legislativo con las personas de limpieza, pues haya también cambio en las conciencias de quienes los vemos, ¿no? Porque esto Claro, nada más es un sector de claro, estas sí. personas que padecen Bueno, si estas uno cosas. ve en cualquier calle de esta Ujú. ciudad, hay un, ¿no? Un grupo grande, o Sí, sea, que ahora sí les cambiaron el uniforme, o sea, todos están como de guinda y dices, bueno, ¿y por qué en vez de cambiar el uniforme no les dan más? Digo, claro. honestamente, pero les cambiaron a todos el uniforme, están todos están en todos lados Ujú. y estas personas están totalmente, pues, precarizadas, ¿no? Y uno no tiene ni idea. Bueno, ¿qué pasaría si nadie, ninguna de estas personas hiciera su trabajo? Esta ciudad sería un caos, más caos del que ya es, ¿no? Imagínate, imagínese esta ciudad sin estas personas que limpian. Bueno, ahí se los, ahí se los dejo para que reflexionen. Sí. Eh, hablando un poco de tu trabajo como documentalista, pues no es la primera vez que retratas este tema como de desigualdades Ujú, y particularmente en la Revolución de los Alcatraces, por ujú, ejemplo, el caso de Eufrosina, ujú, ¿no? Que pues había ganado la elección como presidenta municipal, pero por costumbres indígenas, ujú, pues no se le podía otorgar ese derecho, ¿no? Y retrataste su historia. ujú, También en La Vocera, ujú, la primera candidata independiente indígena a la ujú. presidencia de la República, que generaron cambios y que son mujeres. Sí, Particularmente este tema, ¿por qué enfocarte a mujeres o a casos de mujeres que tienen que romper como estas estructuras? pues porque soy en primer lugar y porque sí siento que obviamente ser mujer implica ver el mundo desde otro lugar, tener, ¿no? Día a día que vivir con una realidad totalmente distinta. Si uno Ujú. y creo que una vez más eso está muy invisibilizado. Como la manera que nosotros tenemos de vivir, de lidiar con, pues, con esta sociedad es totalmente distinta y no está retratado. O sea, el mundo según nosotros está muy poco retratado y es muy distinto Ujú. solo por el hecho de que socialmente tenemos otros roles y es muy distinto. Entonces, me parece siempre bien interesante las experiencias de las mujeres, sus luchas, porque siempre son mucho más grandes que la de los hombres. O sea, Mm. hay que tirar un techo, pues por ser mujer hay que, es siempre como más grande, más complicado. Las mujeres siempre acaban teniendo esta labor como de cuidados Ujú. de sus hijos, de sus madres, que los hombres en general no toman, no todos, no es general, pero hay una tendencia. Entonces, pues es como un trabajo de titanes que nunca termina. Quieres ser pues, presidenta o quieres ser, quieres hacer cualquier actividad, no, que requiera eh, un esfuerzo, pues extra, porque en general es un mundo, pues de hombres. Entonces, pues me interesa, ¿no? Ese papel que tenemos
y también como mostrarlo, ¿no? Y todo lo que tenemos en contra y todo lo que Ujú. tenemos a favor también. Y todas las contradicciones que hay, que sigue habiendo, muchísimas. Entonces, pues, la verdad es que ni siquiera es como de pensarlo mucho, bueno, pero tiene que ser una mujer, como que surge un poco espontáneamente, ¿no? Y que también han generado reacciones esos trabajos. Sí, sí, no, claro, creo que es digo, de hecho, otra película que dice que es más sobre, tiene que ver más con el trayecto al trabajo, que también tenía que ver con temas laborales de alguna Rush manera. Hour. Ajá, y que pues no todas son mujeres, pero siempre las mujeres tienen la vida más complicada, ¿no? Y Sí. es como, entonces, por más que uno quiera hablar de otros temas, siempre aparece eso, porque es un poco, cada vez es más evidente, ¿no? Y creo que sí se habla, tanto, pero sigue habiendo historias vistas desde el punto de vista masculino o más patriarcal, que son las que se imponen, ¿no? Sea, está empezando, ¿no? Y muchas veces hay una reacción en contra. Y otra vez, es que está de moda hablar de las mujeres. Yo, no, no está de moda. O sea, es que como un poco ¿no? Entonces, claro, es que pusiste una mujer porque está de moda. Le digo, no, soy mujer también, entonces entiendo mucho más sus historias. Es que ni siquiera tendría que ser redundante, o sea, son historias que están ahí. Claro, no, entonces, pero ¿por qué? Pero es que los hombres también sufren, digo, ya lo sé, pero bueno, cada quien cuenta la historia de donde quiere, si es una parte de, ¿no? Entonces es, Pues bueno, aprovecho para recomendar tus trabajos documentales. Le comento a la audiencia si se encuentran algún trabajo documental de Luciana Kaplan, no pierdan la oportunidad de verlo. Tenemos que hacer un corte, pero regresamos en breve para seguir platicando con Luciana Kaplan aquí en Portal Judicial. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con Luciana Kaplan, hablando de sus trabajos documentales y de su más reciente trabajo, Tratado de Invisibilidad. Y retomando sobre este documental, ¿cuál crees tú que tendría que ser el trabajo de la persona documentalista para abordar este tipo de temas? pues mira, yo siento que no es que uno tenga una responsabilidad, o, no, también que no me gusta pensar que uno es responsable de contar ciertas historias porque es documentalista y uno tiene que contar las historias que pues, que quiere contar, ¿no? Que le remueven, que le generan una reflexión, ¿no? Algo que uno, un punto de vista que uno también quiere compartir con el público, que tiene mucho más que ver con eso, ¿no? Ujú. Que nos interpela, que nos hace reflexionar, que nos hace querer decir cosas, ¿no? Entonces, pues creo que lo que sí me parece muy importante en general es que tiene que haber pues, una relación con quien uno retrata de siempre, pues, de respeto, eh, como de colaboración, ¿no? Esta idea de no voy a llegar y voy a como arrancarle sus historias, me parece siempre que es una cosa para mí como demasiado fuerte, no me parece que es la manera, pero pues cada quien tiene eso, porque justo entablar ciertas relaciones, generar espacios de escucha que me parecen fundamentales, porque también parte de lo increíble de esta película creo que fue que nadie les había preguntado un montón de cosas nunca. Nadie les pregunta qué es lo que está pasando, cómo se sienten, qué les gustaría hacer en la vida. Y es como también esta posibilidad de escuchar. Y eso creo que hay algo bien importante, ¿no? Y que entonces el documental también me parece un buen vehículo para escucharnos. Sí, porque hablabas que incluso con algunas tuviste su número de teléfono celular, estamos Con en todas. contacto con ellas. Sí, exacto. Y sigo estando en contacto con él, porque bueno, son parte de la campaña, estamos viendo qué hacemos, trato de ver cómo, o sea, creo que, pues si uno no tiene un interés genuino también en la gente, no solo en los problemas, pues a veces uno se pregunta si tiene que hacer películas o no, que es importante. Digo, uno no puede estar en contacto con todos, pero sí creo que va más allá de voy a contar algo urgente que es importante para mí, ¿no? Sino la manera que tiene uno de relacionarse con la gente, que para mí es de lo más increíble. O sea, lo que más siempre me emociona es como estas conexiones que si uno no sube una película, pues no existirían, ¿no?
Y en general son, pues, creo, aunque obviamente vienen desde un lugar a lo mejor del director y la persona a la que estás filmando, pero hay, siempre son como muy entrañables, ¿no? Y hay lo que intento hacer es que haya la confianza suficiente para decir, no, esto, ¿no? O para que, ¿no? Que haya esa libertad, de que haya esa, sí, un espacio abierto, ¿no? En los que ellas se sientan que tienen como la confianza, ¿no? Para estas cosas y para que sus testimonios van a caer en un lugar, ¿no? Donde son bien, donde hay buenas intenciones, ¿no? No se les va a utilizar para algo de lo que están en contra. Pues eso también me parece que es fundamental. Pero sí, para mí lo que es algo muy personal, ¿no? Por más que uno toque temas sociales, políticos, hay algo, tiene que ser pues, emotivo, ¿no? Que te tienen que mover las fibras. Si no te mueven a ti las fibras haciéndolo, pues, no, ¿para qué hacer películas? Y si no le mueve las fibras a los otros, pues también, ¿no? De repente es más emocionalidad y reflexión que la mera información. Sí, y además generas ese acercamiento, generas esa sensibilidad, porque quizá muchos pensamos, bueno, es que a mí no me gustaría limpiar la basura o Claro. siempre quiero un lugar limpio, ¿no? No, pero ni siquiera conversamos con ellos. Ajá. Y lo más increíble es que muchas de ellas dicen, yo amo mi trabajo, Sí, sí. o sea, me encanta lo que hago, ¿no? Que eso también me parecía muy importante, fue decir, el problema no es el trabajo que hace, el problema es Las condiciones. las condiciones y, ¿no? Y la falta de respeto que tenemos todos, pero no quiero que parezca que es una desgracia tener este trabajo, porque para ellas no lo es, para muchas, para algunas pues sí, ¿no? Pero el problema no es el trabajo, o sea, puede hacer un trabajo bien pagado, bien, no, con, con ciertas prestaciones donde, una vez más, o sea, sabes como qué pasa con el estado de bienestar, ¿no? No es nada más de, bueno, pues ahí tienes un sueldo y si no, pues hay mucha gente que lo que lo va a agradecer, ¿no? O sea, tienes que estar contento con lo que tienes. No, ¿por qué? Todos. Pero son todas esas preguntas que creo que nos tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Por qué normalizamos estos maltratos que de alguna manera nos van a llegar? A lo mejor no los tenemos nosotros, pero insisto, esto genera una violencia social que la estamos pagando todos, todo el tiempo. Pues, Luciana, de verdad aprecio mucho que hayas estado con nosotros en esta charla y nada más para concluir, quisiera preguntarte qué te gustaría que sintiera el espectador después de terminar de ver uno de tus documentales. Bueno, cada uno creo que es distinto, ¿no? Ujú. Cada uno cuenta Sí, dicen historias que las diferentes. personas no ven la misma Exacto. película. No, eso sí, pero mira, a mí una cosa que me gusta, que sí me gusta mucho en Tratado de Invisibilidad es que muchas personas o sea, me escribían y me siguen escribiendo de, oye, es que ahora no puedo dejar de ver a estas personas, están en todos lados y ahora claro que me paro y las saludo y les pregunto, o sea, hay como, hacíamos como bromas que sí es como un virus, ¿no? Que ya que lo tienes no lo puedes dejar de ver. Y claro, es que están ahí, esa conciencia de ver al otro, ¿no? No solo las personas que empieza, pero en general me parece, ya con eso yo estoy muy feliz. Digamos que es una de las cosas que, claro, es que es algo chiquito, pero es como una cosa muy pequeña, voltear a ver y poner atención. Ujú. En vez de estar en el teléfono. Que cambie esa percepción. Sí, no, me parece que por ahí se empieza, Ujú. ¿no? Por realmente como observar al que está al lado, como poner atención en lo que pasa en nuestro mundo, ¿no? Más cercano. Y por ahí se empieza. Y has logrado visibilizar a estas personas. Sí, creo que eso ha sido, pues, es un gran regalo, ¿no? De decir, claro, es que sí se puede, ¿no? El cine a lo mejor no son los grandes cambios que van a caer, pero sí hay cosas pequeñas que pues, te ayudan, que te hacen ver las cosas desde otro lugar. Pues, eso creo que fue muchísimo. Así es. Luciana, pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más en esta No, charla. bueno, espero que las instituciones, ¿no? Hagan algo al respecto, eh, que ellos también tienen que poner atención, porque ellos sí tienen el poder de que cambien las cosas. Entonces hay que sensibilizarse y poner atención de lo que está sucediendo. De acuerdo. Pues Luciana Kaplan,
Muchas gracias. Documentalista destacada, muchas gracias por haber estado en este espacio de Portal Judicial. Mi nombre es Óscar Valleza y los espero en el siguiente episodio de Miradas al Derecho.